El Ministerio Público solicitó reforzar de inmediato la seguridad de la Corte de Constitucionalidad y de sus magistrados, la difusión de un video en redes sociales que incita a organizar ataques contra el máximo Tribunal Constitucional del país. El Ejército de Guatemala conmemoró su 155 aniversario con un desfile y un acto protocolario, jornada en la que también presentó los avances en su proceso de modernización y los planes para fortalecer sus capacidades de acción. La historia detrás del atropellamiento en Zona 18 revela cómo una celebración familiar terminó en tragedia, mientras Renata permanece en estado grave y sus hijos y su pareja esperan su recuperación. El posible último duelo mundialista entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric ha disparado la reventa de entradas, con boletos para el partido entre Portugal y Croacia que alcanzan hasta los 160,000 quetzales. La disminución de las lluvias previstas para esta semana podría marcar el inicio de la canícula en Guatemala, un periodo de menor precipitación que genera alerta en el sector agrícola por posibles efectos en cultivos y ganado. La Organización Mundial de la Salud y ACNUR advierten sobre un posible deterioro de la situación humanitaria y sanitaria en Venezuela luego de los terremotos en ese país. Buenas noches, es un gusto saludarlo este martes que parece lunes, pero aquí estamos con las noticias porque es muy importante conocer lo que ha pasado tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas. Así es que de inmediato con la información. Mire un video que circula en redes sociales en el que un hombre incita a organizar ataques contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad llevó al Ministerio Público a solicitar a la Policía Nacional Civil que refuerce de inmediato la seguridad del máximo tribunal del país. Así es, compañero. Yo pensaba, como les había comentado anteriormente, que necesitamos de alguna manera arrodillar y asustar a los magistrados de la CCA mucho. La verdad que aquí agotamos todos los recursos, no van a cambiar de opinión. Que la única solución es hacerlo mierda de alguna manera. Margarita está por conseguirme las direcciones de las casas de los magistrados y pues yo pensaba buscar si tienen a sus hijos aquí en Guatemala para darles un buen ahuevón. El Ministerio Público solicitó a la Policía Nacional Civil reforzar de forma inmediata la seguridad de la Corte de Constitucionalidad y de sus magistrados, luego de detectar un video difundido en redes sociales que llama a organizar ataques contra los integrantes del máximo Tribunal Constitucional. La petición fue realizada por la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia, mediante un oficio enviado al director de la Policía Nacional Civil. En el documento también se reitera una solicitud previa para incrementar la presencia policial en la sede de la Corte de Constitucionalidad. Si nosotros no lo hacemos, debemos contratar a alguien porque el recurso económico existe muchas, solo es de decirle a Karim cuánto queremos y ella lo manda. Tenemos que asustar a esos hijos de puta de Molina Barreto, Dina Ochoa y Marisol Rivera. De lo contrario, no van a dejar de apoyar a Mazariegos. Incluso ya en un extremo podríamos hasta atentar en contra de sus parejas, buscar la manera en que sean arrodillados. Además, la Fiscalía envió otro oficio a la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Anabela Morfín, para que instruya a reforzar el esquema de seguridad asignado a los 5 magistrados titulares del tribunal. Por su parte, la Corte de Constitucionalidad condenó públicamente los actos de intimidación y afirmó que las resoluciones del tribunal responden al ejercicio independiente de la función jurisdiccional. También informó que ya adoptó medidas para fortalecer la seguridad de sus magistrados y llamó a respetar el Estado de Derecho y la independencia judicial. Las amenazas surgen en un contexto en el que la Corte ha emitido resoluciones relacionadas con la elección del rector de la Universidad de San Carlos y mantiene otros recursos pendientes de resolver. Decisiones que han generado cuestionamientos desde los distintos sectores. Para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Bueno, y precisamente estudiantes, docentes, trabajadores y profesionales vinculados a la Universidad de San Carlos realizaron este día un plantón frente a la Corte de Constitucionalidad para expresar su postura sobre la situación que atraviesa esa casa de estudios. La convocatoria fue realizada por el colectivo USAC Diré, que solicitó a los magistrados resolver los amparos pendientes relacionados con el proceso de elección de autoridades universitarias. La manifestación se desarrolló de forma pacífica en los alrededores del máximo Tribunal Constitucional, donde los participantes reiteraron sus demandas y exigieron una resolución sobre los recursos presentados. Hoy el movimiento USAC Diré
de manera pacífica ha estado haciendo acciones para hacer conciencia a la ciudadanía que de verdad el 8 de abril fue un fraude a todas luces. Y de verdad que no hay que hacer mucho. La documentación ahí está y el pueblo de Guatemala sabe muy bien que hubo un fraude para secuestrar a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y más información, el Ejército de Guatemala conmemoró este lunes su 155 aniversario con un desfile sobre la Avenida Reforma y un acto protocolario en el Campo Marte. Durante la actividad también se reconoció la labor de integrantes del Ejército y de la Policía Nacional Civil. Con un desfile militar que recorrió la avenida Reforma y concluyó con un acto protocolario en el Campo Marte, el Ejército de Guatemala celebró su 155 aniversario en una ceremonia encabezada por el presidente Bernardo Arévalo, autoridades de gobierno y altos mandos militares. Durante la conmemoración fueron entregadas condecoraciones a oficiales, especialistas y personal de tropa por su desempeño en operaciones, actividades deportivas y labores administrativas. Como parte de los reconocimientos, la medalla Monja Blanca de primera clase fue conferida a la bandera de la Policía Nacional Civil, en reconocimiento al trabajo realizado por esa institución durante las operaciones de seguridad desarrolladas en conjunto con el Ejército. En el marco de la conmemoración, el ministro de la Defensa aseguró que continúa el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas. Estamos fortaleciendo a la Fuerza Aérea para poder servir al pueblo de Guatemala. Estamos comprando aviones para transporte de personal porque sabemos que somos un país con amenazas naturales y entonces estamos comprando aviones multimisión que nos ayuden a nosotros a evacuar personal necesitado o hacer puentes aéreos para poder reducir desastres. También estamos comprando aviones para poder mitigar o sofocar incendios. Esas son las capacidades que estamos recuperando de servicio y apoyo a la nación. Además de ello, el ministro aseguró que para el próximo año está prevista la llegada de nuevas embarcaciones para fortalecer la vigilancia de los litorales. El funcionario también informó que el ejército ya comenzó a recibir nuevo armamento adquirido a Estados Unidos, entre ellos fusiles M4, ametralladoras, lanzagranadas y equipo para operaciones nocturnas. Añadió que las entregas se realizarán por fases y que otro lote será recibido durante los próximos meses. Las actividades concluyeron con los honores militares por el 155 aniversario de la institución, en una jornada que sirvió tanto para conmemorar la fecha como para presentar los principales proyectos con los que el Ejército busca renovar sus capacidades operativas. Con imágenes de Javier González para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Bueno, ya vio, así fueron las actividades este martes 30 de junio. Por otra parte, el Ministerio de Gobernación solicitó a las municipalidades evitar el uso de uniformes, insignias y distintivos similares a los de la Policía Nacional Civil. Además, advirtió que si esta práctica continúa, podría presentar denuncias ante el Ministerio Público. El Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil enviaron un oficio a varias municipalidades con el fin de evitar el uso de uniformes, insignias, emblemas y distintivos similares a los de la fuerza policial. En el documento se recordó que el decreto 35-2024, Ley de la Policía Nacional Civil, establece que los uniformes, insignias y símbolos institucionales son de uso exclusivo de esa institución, con el fin de garantizar la identidad institucional, la seguridad jurídica y evitar confusiones sobre las funciones de cada autoridad. De acuerdo con la PNC, se ha identificado que personal de la Policía Municipal de algunas comunas utilizan indumentaria con características similares a las de la institución policial. Aunque la PNC considera que el actuar de las autoridades municipales no es irregular, considera necesario prevenir que estas similitudes generen confusión en la población, afecten la atención de denuncias, los operativos interinstitucionales y la delimitación de responsabilidades. Son algunas municipalidades que sus insignias, sus logotipos, su uniformidad tenía similitudes con la Policía Nacional Civil y pues nuestra institución en la ley de la Policía Nacional Civil regula el uso de las insignias, de los logotipos y de la uniformidad de manera exclusiva para esta institución y tal como tú lo indicaste, es un llamado, una solicitud para evitar la confusión de las competencias de cada una de las instituciones con el único objetivo de garantizar la paz y la seguridad en todos los guatemaltecos. El oficio al que tú te refieres sí fue emitido en febrero, a principios de febrero de este año y es una coordinación
coordinación entre las instituciones, es una articulación de esfuerzos para poder brindarle un servicio profesional y de calidad a todos los guatemaltecos. La cartera del Interior advirtió que si las municipalidades no atienden la recomendación, podría presentar denuncias ante el Ministerio Público. Uno de los casos más conocidos es el uniforme que utilizó la Policía Municipal de Ocós San Marcos, donde el personal portaba indumentaria parecida a la de la PNC. Con imágenes de Moisés Sheck y Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión Ángel Oliva. Bueno, nos vamos a Huehuetenango porque la presencia de hombres armados durante actividades de la Feria Patronal de San Pedro Soloma, allá en Huehuetenango, generó alarma entre los vecinos y motivó una investigación de la Policía Nacional Civil para establecer quiénes eran, si las armas estaban debidamente registradas y si se cometió algún delito. La difusión de fotografías y videos en redes sociales encendió las alertas en San Pedro Soloma, Huehuetenango. En las imágenes se observa a varios hombres portando armas largas mientras se desplazaban en vehículos durante actividades relacionadas con la feria patronal del municipio. Las publicaciones generaron preocupación entre pobladores, quienes cuestionaron la presencia de personas armadas en un evento de carácter público y familiar. Las imágenes rápidamente se viralizaron y motivaron llamados para que las autoridades verificaran lo ocurrido. Tras conocer el material difundido, la Policía Nacional Civil se pronunció al respecto. Ya hay un trabajo de investigación por parte de la Policía Nacional Civil, de acuerdo a lo que se logra observar en imágenes que han sido viralizadas a través de redes sociales sobre personas que llevan armas de fuego en un desfile hípico, aparentemente en Soloma, esto en el departamento de Huehuetenango. Tomando en cuenta que la Policía Nacional Civil ha hecho distintas intervenciones durante estas celebraciones que se han llevado a cabo en aquella localidad con la única finalidad de prevenir el delito. Aunado a eso, hay un trabajo de investigación, de acuerdo a lo que ha circulado en redes sociales, de personas con armas de fuego para determinar la aportación, si es legal o no, pero también se puede ver una aportación ostentosa. De acuerdo a esto, hay un trabajo de investigación por parte de la policía junto a otras instituciones. La institución abrió una investigación para establecer con precisión las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar si existió alguna violación a la legislación vigente sobre portación de armas. Aunque en redes sociales circularon distintas versiones sobre la presencia de los hombres armados, hasta el momento ninguna ha sido confirmada oficialmente. El caso ocurrió durante las actividades de la Feria Patronal de San Pedro Soloma, donde tradicionalmente se desarrolla un desfile hípico que reúne a vecinos y visitantes. Sin embargo, la exhibición de armas largas terminó opacando la celebración. Pasamos a otra información porque Estados Unidos vuelve a quedarse sin candidato para embajador designado en Guatemala. Este martes se confirmó el retiro de la candidatura de Juan Rodríguez, quien había sido nominado para encabezar la representación diplomática en el país. El proceso para designar al próximo embajador de Estados Unidos en Guatemala quedó suspendido. El Departamento de Estado confirmó que Juan Rodríguez retiró su nominación para ocupar el cargo de embajador estadounidense en el país, poniendo fin al procedimiento que había iniciado en marzo de este año. Rodríguez había sido postulado por el presidente Donald Trump y ya había cumplido una de las etapas claves del proceso, su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde expuso los principales temas de la relación bilateral entre Guatemala y Estados Unidos. Sin embargo, su designación aún debía ser sometida a recomendación y posteriormente a votación del Pleno del Senado para poder ser confirmada oficialmente. Con ese retiro, la representación diplomática de Estados Unidos en Guatemala continúa sin un embajador titular, mientras Washington define a un nuevo candidato y este atraviesa todo el proceso de confirmación. La sede diplomática en el país seguirá funcionando bajo la figura de un encargado de negocios. El Departamento de Estado indicó que ahora se espera que el presidente estadounidense presente una nueva nominación en las próximas semanas para retomar el proceso de designación. Para Noticiero Guatevisión, Mabel Saucedo. En temas de justicia, un hombre de nacionalidad china fue extraditado desde Guatemala hacia Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el presunto narcotráfico, lavado de dinero y apoyo material a una organización terrorista extranjera. Él es señalado y es identificado como Wen Xiaoshu, es investigado por presuntamente coordinar el ingreso de cargamentos de cocaína hacia ese país y movilizar recursos económicos vinculados al crimen organizado. Las autoridades indican que habría utilizado métodos como comunicaciones cifradas y mecanismos de ocultamiento de transacciones para operar
también es señalado de presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, organización designada como terrorista por Estados Unidos. El hombre fue capturado en Guatemala en julio del 2025 y entregado a las autoridades estadounidenses tras concluir su proceso de extradición. Mire, abrimos este bloque con el accidente de tránsito de hace 2 días. Kevin Jiménez narró cómo ocurrieron los hechos del atropello registrado el pasado domingo en la entrada a la colonia Atlántida en la zona 18 de la capital. El carro les golpeó por atrás. Yo caí adelante, ella cayó encima de mí. Yo intenté pararme, mi reacción fue pararme. Cuando intenté pararme, el carro siguió acelerando. Solo vi que se llevó a mi novia debajo del carro, la arrastró, la intenté buscar con otra moto, pero no la pude encontrar. Yo la busqué hasta la McDonald's de calle Martín. Otro familiar nos hizo favor, llegó en el momento en carro, la buscaron por la calzada La Paz y no la encontrábamos. Llegamos hasta la calzada La Paz, 4 Caminos, retorné otra vez al lugar de los hechos y cuando llegué no tenía noticias de ella. Cuando de repente llegaron 2 motos me dijeron que ya habían agarrado a la persona y ya habían trasladado a mi novia al IX de la zona 7. Bueno, lo que debía ser el recuerdo de un cumpleaños en familia, hoy se ha convertido en angustiosa espera de 3 hijos por la recuperación de su madre. Renata y su novio, Kevin, fueron atropellados en la zona 18 capitalina, pero el conductor responsable, usted lo vio, huyó arrastrándola bajo el vehículo. Ahora ella permanece en estado grave. Kevin y Renata son una pareja que tiene 2 años de relación. Renata tiene 3 hijos, una joven de 23, un adolescente de 14 y su hija pequeña de 9 años. Kevin tiene 2 hijas de 7 y 10 años, ambos amantes al fútbol. Ella de 39 años de edad y él de 29. Aunque son 10 años de diferencia, doña Hilda, madre de Kevin y suegra de Renata, narra que se veían felices. Estoy feliz por ellos porque ellos se entendían muy bien. Se entendían muy bien, ellos se la pasaban bien, estaban felices, ellos platicaban de algún día casarse. Y la verdad sí, a Renata la queremos mucho. Un pastel de Snoopy, risas y convivencia marcaron las últimas horas de normalidad para Renata. Kevin y su familia, el domingo 28 de junio, decidieron celebrar por adelantado el cumpleaños número 9 de su hija menor, porque Renata debía trabajar este martes 30, día oficial del cumpleaños. Rebeca ha sido vendedora de cosméticos por 10 años. La celebración terminó. Las niñas se fueron en el carro con Melissa, la hija mayor de Renata, por lo que Renata y Kevin tomaron la motocicleta para regresar a casa, pero el camino no terminó como lo habían planeado. Un vehículo los embistió. Kevin cayó y logró incorporarse. Cuando buscó a Renata, la escena ya era otra. El vehículo no se detuvo, la arrastró y después continuó su marcha. Ratos antes bajaron y sin imaginar, ¿verdad? Después ella se fue y nos dimos un abrazo y se fue, pero ahí sí que no nos imaginamos lo que les iba a pasar. Sí. ¿Ese mismo domingo salía? Sí, ella bajó en la casa porque yo le hice un pastelito a la nena, ella me dijo muchas gracias por el pastel, me fue a abrazar, abrazó a mi hija, me dio un abrazo muy fuerte y eso se me hizo raro, le dio un abrazo muy fuerte y se fue. Kevin está estable, con vida. Tuvo una cirugía en la muñeca, pero su familia asegura que el golpe más fuerte no fue físico. Él solo espera volverla a ver sonreír. En casa quedó el pastel, las fotos de cumpleaños y 2 familias que esperan otro regalo, que Renata despierte y que la historia no termine solo en dolor. Reportó Mabel Saucedo y María René Barrientos. Bueno, y los familiares de la pareja que fue atropellada en la zona 18 fueron aceptados como querellantes adhesivos en el proceso penal contra el presunto responsable. Durante la audiencia exigieron que se haga justicia y que el caso no quede impune. Agentes de la PNC reportaron la captura de Jorge David Rodas Linares tras ser señalado como el responsable de arrollar a Nadia Renata Bautista y a su pareja Kevin Alexander Jiménez en un sector de la zona 18. Videos que circulan en redes sociales muestran que el detenido se encontraba presuntamente bajo efectos de alcohol. Las imágenes compartidas también muestran su actuar tras el hecho de tránsito, que dejó gravemente herida a la pareja.
Tras ser capturado, Rodas fue llevado a Torre de Tribunales. El fiscal a cargo del proceso señaló que el sindicato, luego de arrollar a la pareja, abandonó el lugar sin prestarles auxilio. Familiares de los afectados fueron aceptados como querellantes en el proceso y durante su intervención exigieron que se haga justicia y que el caso no quede impune. No quisiera ni a mi peor enemigo desearle este momento, ¿sí? Que mi hijo le llamó a su mamá: mamá, los chocaron, pero se llevaron a la Renata, no la encuentro, un carro se la llevó. Ese impacto, o sea, sabemos que hay 2 víctimas, ¿sí? Las que están hospitalizadas, pero hay cientos, ¿sí? Familia, hijos, padre, madre, hermanos, tíos, todos, y todos estamos afuera. ¿Por qué? Porque realmente nosotros vemos en la sociedad una forma de convivir y amenamente, y ver que un familiar, uno que no sé si se le puede llamar humano, agarra el carro, se la lleva, se da cuenta que lleva algo, trata de jalarlo, pero en lugar de luchar o darse, viene, retrocede, le pasa el carro encima y acelera. Un juez de turno resolvió que el sindicato enfrente un proceso penal por homicidio en grado de tentativa, lesiones gravísimas y lesiones culposas. Además, se ordenó su ingreso al preventivo para varones de la zona 18 y se dio un plazo de 2 meses al Ministerio Público para continuar la investigación. Además, se programó la audiencia de etapa intermedia para el 11 de septiembre, esto en el Juzgado Tercero Penal a cargo del juez Maynor Moto. Con imágenes de Moisés Sheck, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Bueno, en otro caso, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal programó para este jueves 2 de julio una audiencia de revisión de medidas en la que Carlos Ovidio Acevedo solicitará beneficios que le permitan recuperar su libertad mientras continúa el proceso penal. Además, el próximo 23 de julio está previsto el inicio del debate oral y público por el delito de homicidio en grado de tentativa, por su presunta responsabilidad en el atropello de Larkin Morales ocurrido en un sector de la zona 9 capitalina. A consecuencia de las graves lesiones, el joven debió ser sometido a la amputación de una de sus piernas. Actualmente se moviliza con muletas mientras continúa su proceso de recuperación. Y una resolución de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones ordenó que un juez conozca nuevamente la investigación contra el cirujano Kevin Maluf y su equipo médico, señalados por la muerte de Floridalma Roque tras una cirugía estética realizada el 13 de junio del 2023. Los magistrados indicaron que el 5 de junio del 2025, el juez Pedro Lainez no habría considerado todos los medios de prueba presentados por el Ministerio Público. En esa ocasión, el juzgador resolvió que Maluf enfrentara juicio por homicidio culposo, Lidia Silva por homicidio culposo en grado de complicidad y Susana Rojas por encubrimiento propio. Ahora, el juez quinto penal, Arnulfo Carrera, deberá conocer nuevamente el caso y evaluar los elementos presentados dentro de la investigación. Ver a Cristiano Ronaldo o a Luka Modric en lo que podría ser su último mundial tiene un precio que pocos están dispuestos a pagar. La reventa de entradas para el partido entre Portugal y Croacia alcanzó hasta los $30,000 canadienses, equivalentes a más de 160,000 quetzales. Las plataformas de reventa también ofrecen boletos más económicos, aunque los precios más bajos superan los 14,000 quetzales, muy por encima del valor oficial establecido por la FIFA cuando salieron a la venta. La expectativa por este encuentro ha crecido debido a que el perdedor quedará eliminado del Mundial, en lo que podría marcar la despedida mundialista de 2 de las grandes figuras del fútbol en las últimas décadas. Y ya comenzó la etapa de eliminación directa y cada partido se convierte en una final. Algunas selecciones ya dieron el primer paso hacia los octavos de final, mientras otras se preparan para buscar su pase en una jornada que promete grandes emociones. Veamos cómo se desarrolló la actividad y qué nos espera en los próximos encuentros.
La actividad de los octavos de final continuará este miércoles con 3 encuentros. A las 10 de la mañana, Inglaterra se enfrentará a República Democrática del Congo en un duelo donde los ingleses parten como favoritos, mientras que los africanos buscarán dar otra sorpresa en el torneo. Más tarde, a las 2 de la tarde, Bélgica chocará ante Senegal en un compromiso que promete intensidad desde las dos selecciones, que ha mostrado un gran nivel durante toda la Copa del Mundo. Y para cerrar la jornada, a las 6 de la tarde, Estados Unidos se verá las caras contra Bosnia, en un partido donde ambas selecciones buscarán asegurar su boleto a los cuartos de final. La lucha por un lugar entre los 8 mejores del Mundial continúa, y mañana conoceremos a los 3 nuevos clasificados a los octavos de final. Continuamos. Más de 600 emergencias ha atendido la Conred durante la temporada lluviosa, en una semana en la que el INSIBUME pronostica menos lluvias y ambiente cálido en gran parte del país, alcanzando hasta los 38 grados. Un total de 637 emergencias asociadas a la temporada de lluvias han sido atendidas en Guatemala desde el pasado 19 de abril, según el más reciente consolidado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred. Las inundaciones encabezan la lista de incidentes con 148 casos reportadas, seguida por la caída de árboles con 144, los fuertes vientos con 99 y deslizamientos con 81 eventos registrados a nivel nacional. Las lluvias también han dejado 12.768 personas afectadas, 3.976 evacuadas y 321 albergadas. Además, 9 personas han fallecido y 7 permanecen hospitalizadas por incidentes relacionados con condiciones climáticas. En cuanto a daños materiales, se reportan 2.640 familias damnificadas, más de 2.000 viviendas con daños moderados y afectaciones en 214 carreteras, 7 puentes y 15 centros educativos. Alta Verapaz y Guatemala son los departamentos que reportan más incidentes. Mientras tanto, el INSIBUME informó que para esta semana se espera una disminución de las lluvias en gran parte del territorio nacional, condiciones que podrían marcar el inicio de la canícula. El pronóstico prevé ambiente cálido y húmedo con lluvias dispersas y actividad eléctrica, principalmente durante las tardes y noches, derivadas del ingreso de humedad desde ambos litorales y las altas temperaturas. Las temperaturas más elevadas se esperan en Petén y en la región del Motagua y Valles del Oriente, donde se podrían alcanzar hasta los 39 grados centígrados. Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y a los productores agrícolas implementar medidas para conservar la humedad en los cultivos y proteger al ganado durante el periodo de disminución de lluvias. Reportó Andrea Domínguez. Es que la disminución de las lluvias previstas para esta semana podría marcar el inicio de la canícula en Guatemala, un periodo de reducción temporal de las precipitaciones que podría afectar la actividad agrícola y pecuaria del país. Menos lluvias, temperaturas más altas y vientos más fuertes podrían anunciar el inicio de la canícula en Guatemala, una etapa que representa riesgos para la producción agrícola y aumenta la posibilidad de incendios en distintas regiones del país. Ante este escenario, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación hizo un llamado a los productores para implementar medidas preventivas que permitan conservar la humedad en los cultivos, proteger el ganado y disminuir el riesgo de incendios forestales y agrícolas. Actualmente el MAGA mantiene monitoreo en 16 departamentos y 111 municipios con presencia de altas temperaturas, donde se producen cultivos como maíz, frijol, hortalizas, café, caña de azúcar, banano, cardamomo, piña y otros productos de importancia para la economía nacional. Generará una reducción de la humedad del suelo y el incremento del estrés hídrico en los cultivos. Asimismo, el aumento de la velocidad del viento y las altas temperaturas incrementan el riesgo de incendios, mientras que la persistencia de humedad foliar por niebla, neblina y lloviznas pueden ocasionar la aparición y propagación de enfermedades fitosanitarias. Según el análisis agrometeorológico elaborado por el Centro de Información Estratégica Agropecuaria, recomienda fortalecer el manejo y aprovechamiento del agua disponible para evitar el estrés hídrico en plantaciones.
Las autoridades también advierten que el incremento de las temperaturas y de la velocidad del viento aumenta la posibilidad de incendios. Estamos emitiendo las recomendaciones al sector agrícola con los expertos del Viceministerio VIDER en monitorear la humedad del suelo y programar las labores agrícolas de acuerdo con la disponibilidad de agua, en implementar prácticas de conservación de humedad, el evitar la realización de quemas agrícolas, especialmente en días con altas temperaturas, baja humedad del suelo o presencia de viento. También, según los expertos del sector pecuario, el Viceministerio VISAR, se recomienda garantizar el suministro permanente de agua y limpia para el ganado, el proporcionar sombra o áreas con adecuada ventilación para disminuir el estrés térmico en los animales. La cartera agrícola asegura que continuará vigilando las condiciones climáticas y emitiendo recomendaciones técnicas para que los productores puedan planificar sus actividades y reducir el impacto de la canícula en la producción nacional. Reportó Andrea Domínguez y Juan Diego González. Mientras el precio del petróleo cayó cerca de un 25% en el mercado internacional durante junio, en Guatemala el alivio para los consumidores sigue siendo casi imperceptible. Los combustibles apenas registraron rebajas de algunos centavos por galón. Lo que sube rápido no siempre baja al mismo ritmo. Así es como funciona el precio del combustible en Guatemala. En el mercado internacional, el petróleo de Texas, conocido como WTI, según el registro de precios de Investing, bajó con fuerza durante junio. Pasó de más de $92 por barril a finales de mayo a cerca de $69 por barril. La caída fue de aproximadamente 24.8%. Sin embargo, esa reducción no se trasladó con la misma rapidez ni la misma proporción a los precios que pagan los consumidores en Guatemala. Según la tabla de precios de referencia del Ministerio de Energía y Minas, del 30 de junio al 6 de julio, la gasolina superior y regular bajó 5 centavos por galón, mientras que el diésel bajó solo 1 centavo. Pero estos precios ya tienen aplicados el subsidio temporal aprobado para contener el impacto de los consumidores. Es decir, el precio actual ya incluye un apoyo de 5 quetzales por galón para la gasolina superior y regular y de 8 quetzales por galón para el diésel. Sin ese subsidio, el costo de referencia sería mayor. La gasolina superior rondaría a los 37 quetzales por galón, la regular a los 36 quetzales y el diésel superaría los 35 quetzales. El contraste está en que cuando los precios internacionales se disparan, el aumento suele sentirse con rapidez en las estaciones de servicio, pero cuando el petróleo baja, el alivio para el consumidor tarda más en reflejarse. Ante esto, en Guatemala, el ajuste para el consumidor sigue siendo casi imperceptible. Reportó Paula Carranza. En el mundo, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes el intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto que buscaba afectar a los hijos de inmigrantes en situación irregular. En una votación de 6 contra 3, 3 jueces conservadores y 3 progresistas del máximo tribunal se unieron para anular el decreto, firmado el 20 de enero del 2025, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. La justificación de la medida era que esos niños no estaban sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. En su fallo, los magistrados concluyeron que los niños nacidos en Estados Unidos de padres presentes ilegalmente o temporalmente son ciudadanos por nacimiento en virtud de la 14ª enmienda de la Constitución. Y este martes los enviados del presidente Donald Trump llegaron a Doha para conversar con los mediadores sobre el conflicto con Irán, aunque no negociaron directamente con representantes de Teherán.
En Qatar, nuevos esfuerzos diplomáticos buscan contener la tensión entre Estados Unidos e Irán, tras varios días de enfrentamientos que pusieron en riesgo un frágil acuerdo de alto el fuego. Delegaciones de ambos países llegaron este martes a Doha, aunque sin contactos directos previstos entre ellas. Según las autoridades cataríes, las conversaciones se desarrollan de forma indirecta, a través de mediadores, en un contexto marcado por la desconfianza mutua y recientes incidentes militares en el Golfo. Con respecto a las delegaciones iraníes, como dije, la delegación técnica iraní junto con la delegación técnica estadounidense ha estado reuniéndose, pero hasta donde llega mi conocimiento no hay reuniones directas programadas entre las dos partes en los próximos días. La prioridad de Teherán es la implementación del acuerdo alcanzado el 17 de junio, que buscaba frenar una escalada iniciada tras el cierre del estratégico estrecho de Hormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. Lo que se espera que tenga lugar en Doha probablemente mañana serán conversaciones sobre la implementación de las disposiciones del memorando de entendimiento, incluida la disposición relativa a la liberación de los activos restringidos de Irán, y estas conversaciones se celebrarán con la parte catarí. El fin del bloqueo permitió a Irán reanudar sus exportaciones, con más de 40 millones de barriles enviados al mercado internacional, tras meses sin poder vender petróleo debido a sanciones y restricciones. Pero la tregua sigue siendo frágil. Estados Unidos acusa a Irán de ataques contra buques, mientras Teherán advierte que responderá a cualquier nueva acción militar. En primer lugar, no dejaremos sin respuesta ninguna acción, tal como han demostrado las poderosas Fuerzas Armadas de Irán. Cualquier acto de agresión contra los objetivos de la República Islámica de Irán recibirá una respuesta inmediata y contundente. El jefe del equipo negociador iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, dijo el martes en una entrevista con la prensa estatal de su país que Teherán prioriza la diplomacia con Estados Unidos, pero que están listos para la guerra si los diálogos no se concretan. Y los terremotos en Venezuela han encendido las alertas de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Ambos organismos advierten que el país podría afrontar una grave crisis humanitaria y sanitaria debido al alto flujo de pacientes y a la escasez de insumos, centros de atención y personal médico. Naciones Unidas lanza un mensaje de alerta en Venezuela por la coyuntura después de los terremotos. Este martes, varias agencias de la ONU pusieron el ojo en la situación humanitaria en las zonas más afectadas por los sismos que ocurrieron la semana pasada, dejando miles de muertos y heridos y provocando una gran presión en el sistema de salud del país sudamericano. Los resultados preliminares revelan una prestación de servicios y un flujo de pacientes caóticos, caracterizados por el hacinamiento, el creciente retraso en las intervenciones quirúrgicas, especialmente en traumatología, ortopedia y neurocirugía, el incumplimiento de las medidas de bioseguridad y un personal sometido a una presión extrema. Entre las deficiencias más graves figuran el colapso de los servicios forenses y de tanatorios, así como la insuficiencia en el registro de víctimas y el seguimiento de personas desaparecidas. La atención de las personas que perdieron su hogar preocupa al ACNUR, el organismo de la ONU dedicado al cuidado de los refugiados. Un estudio de la NASA reportó que alrededor de 58.000 edificaciones resultaron dañadas o destruidas tras los terremotos. Las primeras evaluaciones de las necesidades sobre el terreno realizadas en Venezuela han puesto de manifiesto un aumento drástico de las necesidades humanitarias y de protección en los últimos días, a medida que los equipos evalúan el impacto total de los devastadores terremotos de la semana pasada. En La Guaira, el estado más afectado, las tensiones en las comunidades van en aumento, ya que el acceso a la ayuda sigue siendo limitado. Un reporte a profundidad de la OMS de 2022 señalaba que el sistema de salud venezolano transitaba por una larga crisis, con niveles de mortalidad infantil superior a la media regional y una esperanza de vida por debajo de la de otros países sudamericanos. El documento también denunciaba problemas de agua, electricidad y abastecimiento en parte de los hospitales venezolanos. Y Guatemala mantiene listo el envío de rescatistas y equipo especializado para apoyar la emergencia en Venezuela. Sin embargo, el despliegue sigue en espera, ya que las autoridades venezolanas solicitaron aplazar la llegada de la misión mientras coordinan la asistencia internacional que recibe el país.
Guatemala mantiene preparada una misión de apoyo humanitario para atender la emergencia que enfrenta Venezuela, aunque su movilización dependerá de la autorización de ese país. El gobierno informó que desde los primeros momentos de la emergencia estableció comunicación con las autoridades venezolanas a través de canales diplomáticos y de las instituciones encargadas de la atención de desastres. Como parte del apoyo ofrecido, puso a disposición 2 equipos de búsqueda y rescate, integrados por un centenar de especialistas, además de equipo técnico necesario para desarrollar operaciones en el terreno. La asistencia también contempla personal y recursos para instalar sistemas de comunicación en zonas de emergencia y así apoyar las labores de clasificación e identificación de las víctimas. Tenemos a disposición de ellos 2 equipos de rescate y búsqueda de 50 personas cada uno con su equipo canino correspondiente para poder atender cualquier caso que ellos indiquen. Hemos puesto además a disposición de ellos equipos para el establecimiento de centros de comunicación y para clasificación de cadáveres. Esta información la tienen ellos. Nos pidieron que nos detuviéramos porque en este momento había ya mucha presencia y que existía dificultad en procesar toda la asistencia que existía y que estamos en contacto con ellos continuo, pero estamos esperando que ellos nos digan en dónde y cuándo necesitan a los equipos de rescate para enviarlos inmediatamente. La coordinación representa además un acercamiento operativo entre Guatemala y Venezuela, países que rompieron relaciones diplomáticas en 2019. Aunque ese escenario continúa, ambas naciones mantienen comunicación para gestionar exclusivamente la asistencia derivada de la emergencia. Por ahora, la misión guatemalteca permanece en espera, mientras continúan las coordinaciones y las autoridades venezolanas definen el momento en el que la ayuda pueda incorporarse a las labores de atención. Para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Tras años de búsqueda e identificación, familias indígenas inhumaron los restos de 68 víctimas de la Guerra Civil en San Martín Jilotepeque, en una ceremonia marcada por el dolor y la memoria. Entre humo de incienso, flores y llanto, indígenas inhumaron el lunes las osamentas de 68 víctimas de la Guerra Civil en Guatemala, tras ser localizadas en fosas comunes en un poblado maya del oeste del país. Los restos en pequeñas cajas de madera fueron exhumados entre 1998 y 2018, tras su hallazgo en cementerios clandestinos en un destacamento militar y aldeas del municipio de San Martín Jilotepeque, según la Asociación para la Justicia y la Reconciliación. A él, como dijo la compañera de usted, que lo tenemos aquí, podemos venir a dejarle una vela o una rama de flores y platicar un poco con él, más que todo con sus restos de él. Pero yo creo que él ya está en el cielo, tal vez intercediendo por cada uno de nosotros, porque él murió sin deber nada a nadie. Las víctimas vivían en 3 aldeas de San Martín Jilotepeque y fueron masacradas en 1982 tras ser acusadas de pertenecer a los grupos guerrilleros de izquierda enfrentados con el gobierno. Guatemala fue escenario entre 1960 y 1996 de un conflicto que enfrentó a las fuerzas de seguridad y grupos guerrilleros con saldo de al menos 200.000 muertos y desaparecidos. Sus familiares hicieron las diligencias necesarias, se hizo la exhumación, están inhumados en una bóveda y ahorita estamos haciendo el traslado para que estén enterrados dignamente en este cementerio. El gobierno del presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo anunció recientemente un programa para buscar a unas 45.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil, que unirá esfuerzos de autoridades y familiares de las víctimas. Así llegamos al final de esta emisión, agradeciendo su sintonía como lo hacemos siempre y por supuesto invitándolo a que mañana nos acompañe con más noticias. Hasta pronto, descanse, buena noche.